Buenas, hoy nos toca ver el tema de sistemas estructurales. Para comenzar, hablar de las estructuras, lo primero que vamos a hacer es definir lo que es una estructura. En este caso, una estructura cualquiera es un conjunto de relaciones que mantienen entre sí las partes de un todo. También podemos definir lo que es un sistema, ya que vamos a hablar de sistemas estructurales. Un sistema es un objeto complejo cuyas partes o componentes se relacionan con al menos alguno de los demás componentes. Un sistema puede ser material o conceptual. En nuestro caso, como vamos a hablar de estructuras, va a ser un sistema material. Volviendo a lo que es una estructura cualquiera, que es un conjunto de relaciones, que mantienen unidas entre sí las partes de un todo. Una estructura es un sistema, porque veamos que la definición de sistema nos habla de partes o componentes. Es decir, que cuando hablamos de una estructura no hablamos de algo aislado, sino más bien de un conjunto de elementos unidos entre sí. Ahora bien, una estructura resistente, que es lo que nos atañe en esta clase, podemos definir como un conjunto de elementos sólidos resistentes vinculados entre sí, diseñado este conjunto para recibir, equilibrar y resistir la acción de las fuerzas actuantes en el edificio. Las acciones sobre la estructura, es decir, las fuerzas actuantes, podemos diferenciarlas en cargas permanentes, que son las que serían el peso propio de la estructura, y las cargas accidentales. Las cargas accidentales podemos encontrarlas en el interior del edificio, como ser personas, muebles, vehículos, en el caso de que estemos en la cochera de un edificio, como también acciones exteriores que podrían ser vientos que accionan sobre el edificio, sismos, movimientos telúricos, diríamos, nieve o agua. Veamos acá un ejemplo de cargas permanentes. En esta imagen, ustedes ven las columnas, son elementos fijos de una estructura, lo que son los entrepisos formados por vigas y losas, cada uno de estos niveles, son elementos permanentes. No se mueven, entonces van a constituir el peso propio de la estructura. Las cargas accidentales, vamos a este gráfico, podemos ver que hay personas, muebles, que estarían siendo cargas accidentales del interior. Acá también se representan las cargas permanentes, que sería el techo, este cielo raso, acá un entrepiso, son todas cargas permanentes, lo mismo que los muros. Cargas accidentales, desde el exterior podemos tener nieve acumulada sobre el techo, pueden haber vientos que soplen sobre la casa, el agua de lluvia cayendo sobre la casa también, o el edificio, pueden generar cargas en la estructura. Todas estas cargas van siendo conducidas hacia los muros
Y los muros llevan esas cargas hacia las fundaciones. Las fundaciones, que son como los pies de la construcción, van a apoyar sobre el suelo. Acá vemos también que hay un muro que está en contacto con el suelo, está funcionando como muro de contención y está recibiendo el empuje lateral que da el suelo hacia la edificación. Vean ustedes que acá está indicado. Y podemos ver que el peso del edificio es una acción que encuentra en la resistencia del suelo una reacción que mantiene en equilibrio toda la edificación. Todo este sistema de fuerzas está siendo equilibrado por la resistencia del suelo. Incluso acá vemos que el piso que está en contacto con el suelo también entra en contacto con el suelo y genera una reacción por parte del suelo para sustentar el peso de esta parte de la construcción. Bien. Las estructuras deben cumplir 3 requisitos para que puedan funcionar de manera correcta. El primer requisito, deben tener equilibrio estable, es algo que ya lo analizamos en la clase anterior. Deben tener resistencia y deben tener rigidez. El equilibrio estable, nosotros habíamos analizado distintos tipos de equilibrio, y el equilibrio estable es aquel en que nosotros a este cuerpo le aplicamos una fuerza que lo va a correr levemente de su posición de equilibrio, y una vez que retiramos la fuerza, el cuerpo vuelve a su posición de equilibrio. Es decir, que en un sistema de equilibrio estable, los vínculos, el sistema de vínculos, o sea que el conjunto de los vínculos de la estructura, va a garantizar que esta estructura no sufra desplazamientos frente a la acción de las fuerzas que la solicitan, es decir, la suma de las fuerzas horizontales, la suma de las fuerzas verticales y de los momentos van a ser iguales a 0. En ese caso estamos hablando de equilibrio estable. En cuanto a resistencia, nos referimos a la capacidad de los materiales de la estructura de soportar los esfuerzos sin colapsar, sin romperse. Nosotros habíamos visto que los esfuerzos pueden ser compresión, tracción, corte, torsión y flexión. A su vez, el otro requisito es la rigidez. La rigidez es la capacidad de un cuerpo de oponerse a las deformaciones que deberían ser provocadas por las fuerzas. Acá vemos a qué nos referimos cuando hablamos de rigidez. Tenemos una pieza vertical con un canto angosto y un canto largo. Si nosotros nos apoyamos sobre el canto largo de la pieza, vamos a ver que con mucha facilidad podemos deformarla. Es decir, si aplicamos la fuerza sobre el canto largo, el cuerpo presenta muy poca rigidez. Por lo contrario, si empujásemos sobre el canto corto, ustedes pueden apreciar que hay que realizar mucho esfuerzo para intentar deformar, y así de esta manera, haciendo mucha fuerza, es muy poco lo que podemos deformar. Entonces, si nosotros aplicamos la fuerza sobre el canto corto, encontramos que el cuerpo presenta una gran rigidez. Entonces, las estructuras deben poseer equilibrio estable, deben tener resistencia,
para soportar todas las fuerzas que actúen sobre ella, y a su vez deben tener la rigidez suficiente para que las deformaciones no sean excesivas. Ahora que ya sabemos qué son las estructuras, que sabemos de qué estamos hablando, podemos clasificarlas. En nuestra materia hemos establecido que podemos clasificarla de acuerdo a 5 criterios. No son los únicos criterios, pueden haber más, se pueden resumir en menos criterios, pero bueno, podemos clasificarlas por su origen, por su relación con los cerramientos. Ya vimos que los cerramientos serían las envolventes del edificio. También podemos clasificarlas por sus restricciones. Cuando hablamos de restricciones, restricciones al movimiento o desplazamiento. También por su material. Y por último, que es lo que más vamos a desarrollar hoy, por los esfuerzos solicitantes en la estructura. Bien, pasemos brevemente a ver la clasificación de las estructuras de acuerdo a su origen. Bien, podemos tener estructuras de tipo naturales o artificiales. Naturales nos referimos a lo que fue creado o desarrollado por la naturaleza. Un árbol es una estructura, una hoja, el cuerpo humano es una estructura. También tenemos las estructuras que cobijaron a las primeras poblaciones o grupos de personas, que eran las cuevas, estructuras naturales que se producen en zonas montañosas. Las estructuras artificiales, por otro lado, son sistemas estructurales creados por el hombre para cubrir sus necesidades e inquietudes. Hablamos de edificios, puentes, estadios, torres, etc. Bien, acá voy a hacer un pequeño paréntesis para referirme a esta imagen y a la que sigue, que son estructuras que deberían ser estructuras naturales, y voy a cerrar cuando hable de las estructuras artificiales. Bien, acá vemos el esqueleto de un ave aparentemente, y podríamos pensar que esto es una estructura, pero si lo vemos con un poquito más de detenimiento, en estos lugares se ven alambres que lo están uniendo, y si no estuviesen estos alambres, esto no sería una estructura. Es más, esta estructura está siendo sostenida por alambres. En sí no es una estructura que pueda servir para sostener lo que era esta ave. Vamos a volver un poquito más adelante, vamos a retomar esto para decir por qué esto no es una estructura. No tiene músculos, no tiene arterias, nervios, entonces es un conjunto de huesos unidos por alambres. No conformaría lo que era originalmente esa estructura que nosotros pensamos que podía ser. Bien, ahora tomamos diríamos, una parte de una pierna humana con músculos, tendones, arterias, los nervios que están por aquí dentro. Y podríamos decir, bueno, obviamente también están los huesos adentro. Acá está la articulación de la rodilla. Podríamos decir, esto sí es una estructura. Pero
analizándolo con un poquito más de profundidad, tampoco llega a ser una estructura, porque esto no tiene vida. Esto es la disección de un cuerpo sin vida. Entonces, un montón de músculos, de huesos y arterias y nervios unidos entre sí, no forman una estructura si no tienen conciencia. La conciencia que viene a través de la vida y que con el manejo de las fuerzas de esta estructura para lograr que se mantengan en equilibrio es lo que le da el sentido a esta estructura. Entonces, ninguna de estas estructuras, tanto la de esta ave como esta pierna humana, podrían funcionar como estructuras si no tienen conciencia, porque al no poder mantenerse en equilibrio, no sería una estructura, que es uno de los requisitos que habíamos visto que tenía que cumplir una estructura. Bien, y ahora vamos a ejemplos de estructuras artificiales. Vean ustedes acá el torso de una persona girado, y este esquema, esta idea queriendo formar como una columna girada. Y acá ven materializado el edificio. Este edificio está en Suecia, en Noruega. Lo diseñó el arquitecto Calatrava y se inspiró en el torso humano. Vean ustedes que esto da la idea de vértebras de una columna, de la columna vertebral de una persona, y está girada, o sea que va girando a medida que sube. El nombre del edificio es Torso Girado, y acá vemos que la estructura funciona correctamente, se mantiene en equilibrio, las piezas resisten y evidentemente esta estructura no tiene deformaciones importantes que impliquen que falle. Todo eso vino a través del diseño que hizo este arquitecto, que es lo que le brindó conciencia estructural a esta forma. Por eso, retomando los dos casos anteriores, las estructuras, en este caso las estructuras naturales como de los seres vivos, no forman una estructura si no tienen conciencia. Y en un proyecto de arquitectura, la capacidad y la habilidad del arquitecto para diseñar la estructura es lo que le da vida y conciencia a esa estructura, es el razón y ser de la estructura. Bien. Ahora podemos clasificar a las estructuras por su relación con los cerramientos. Independientemente de lo... tenemos tres casos. El primer caso, la estructura es independiente de los cerramientos. Ya vamos a ver un ejemplo. En el segundo caso, la estructura está combinada con los cerramientos. Podemos hablar de muros portantes que están recibiendo las cargas que vienen desde arriba en la edificación. Y por último, estructuras mixtas, donde se combinan partes de estructura independiente con estructuras combinadas con los cerramientos. Vamos a ver los dos primeros casos como ejemplos. Acá tenemos esta imagen donde se ve la estructura independiente, lo que se llama estructura independiente, y va a ser independiente de los cerramientos para darle sostén al edificio. Vean ustedes que en cada marco que forman estas columnas con los entrepisos, eso se va a ir cerrando con muros, y esos muros no van a colaborar en la resistencia de la estructura.
es decir, que la estructura es independiente de los cerramientos. En este caso, tenemos el Coliseo de Roma. Acá la estructura está combinada con el cerramiento, es decir, que tenemos todos estos muros que son portantes, que en su momento recibían las cargas las cargas de los distintos elementos estructurales que terminaban apoyando sobre este cerramiento exterior. Acá una situación más moderna, estos paneles, vean ustedes acá, este que todavía está sin revestir, estos que ya están revestidos, están recibiendo, en este caso, las cargas de lo que va a ser el techo, y en este caso, donde hay dos niveles de construcción, tenemos el techo y el entrepiso que van a descansar sobre estos paneles que en ellos se combina la estructura con el cerramiento. Ahora también podemos ver la clasificación de las estructuras de acuerdo a sus restricciones. Las fijas están imposibilitadas de tener desplazamientos. Tenemos estructuras móviles que pueden desplazarse y estructuras mixtas, donde los movimientos están restringidos de manera parcial. Vamos a ver algunos ejemplos. Acá tenemos estructuras fijas. Vean ustedes estas columnas, todos estos elementos de entrepisos están fijos, no pueden desplazarse en ninguna dirección. Acá vemos un estadio, toda la parte de las gradas es una estructura fija, y acá se ve una estructura móvil que se desplaza, que es la estructura del techo del estadio, que se desplaza para que pueda ingresar luz y ventilación a este estadio. ¿Para qué se propone este tipo de techos? Más allá de que protege el ingreso de la luz, sobre todo es para cuando tenemos que proteger de agentes climáticos, como ser la lluvia, o si este es un lugar frío, también colaboraría para protegerlos de las temperaturas bajas. Por eso es que se los hace cubiertos a los estadios. Tal vez este estadio va a tener césped y necesita recibir la luz del sol para que ese césped pueda mantenerse en buen estado. Es así que debemos correr toda la estructura del techo para que reciba la luz solar directa. Bien. Y estructuras mixtas que tienen tienen alguna restricción. Acá vemos que este puente giratorio, con este esquema, permite que al girar y ponerse en la dirección en la dirección de circulación del agua del río, puedan cruzar por acá embarcaciones, ya que son puentes bajos. Bien, este es un puente que está fijo, no puede desplazarse, pero puede girar para permitir el paso de los barcos. Ahora, la última de las clasificaciones, perdón, la antepenúltima, las estructuras clasificadas de acuerdo a su material. Mampostería, que pueden ser de ladrillos comunes, bloques de hormigón, piedra, etc. Estructuras de hormigón armado, que recién vimos un ejemplo. Volvamos para atrás. Estas son estructuras de hormigón armado. Acá tenemos combinación de estructuras metálicas con alguna estructura de hormigón armado en lo que son las gradas. Y acá tenemos estructura metálica, de acero. También hay estructuras de aluminio, de madera y mixtas. Ahora sí, le vamos a la última clasificación, que es sobre la que vamos a trabajar. Los sistemas de
los sistemas estructurales podemos clasificarlos por sus esfuerzos solicitantes. Tenemos sistemas de forma activa, sistemas de vector activo, de masa activa, de superficie activa y las estructuras verticales. Vamos a comenzar a desarrollar estos sistemas de estructuras, comenzando por el sistema de forma activa. Bien. Los sistemas de forma activa están compuestos por materia flexible, no rígida. Flexible porque podemos deformarlo con facilidad. Tienen una determinada forma, en este caso es una forma recta. Los mecanismos resistentes de estos sistemas descansan en la forma material. Ya vamos a ver a qué nos referimos con eso. Y entre todos los sistemas son los más económicos en cuanto a la relación entre el peso y la distancia entre apoyos que tienen. La luz que hablamos acá es la distancia entre apoyos de la estructura. Bien, acá tenemos a lo que nos referíamos con determinada forma. Esta es una forma determinada, que es un arco. Cuando hablábamos de luz, es la distancia entre este apoyo y este apoyo es la luz que cubre esta estructura. Acá tenemos otra forma de arco, otra forma estructural, es un conjunto de arcos que está formando una estructura, así como vimos hoy el Coliseo Romano. Ya lo vamos a ver que también lo tenemos como ejemplo acá de este tipo de estructuras. Determinada forma también, acá el cable que cuelga sobre estos pilares y a su vez de este cable penden unos tensores que sostienen la calzada del puente. Este cable adopta una forma de funicular, es decir, un cable con fuerzas colgadas del mismo, al quedar estabilizado, adopta una forma que se llama funicular. Ya lo voy aclarando porque vamos a tocar un poquito después ese tema, dentro de lo que son las estructuras de forma activa. Bien, estas estructuras deben ser aseguradas en sus extremos mediante apoyos fijos. O sea que están aseguradas mediante extremos fijos. Apoyos fijos que restringen el desplazamiento vertical y el desplazamiento horizontal, en el caso del arco, y están articulados. En este caso, un cable colgante, también estos dos apoyos son apoyos o vínculos fijos, es decir, que restringen 2 grados de libertad. Al tener esta característica, se desarrollan esfuerzos horizontales en estos extremos, es decir, en los apoyos. ¿Cómo podemos verificarlo? Si yo dejase este apoyo, el de la derecha, como un apoyo móvil, al aplicarle una carga a este arco, como son elementos flexibles, ya lo definimos al principio, este arco se va a deformar y este apoyo se va a desplazar porque este arco se va a deformar. Es decir, que para mantener estable a la forma de este arco, lo que tengo que hacer es aplicar una fuerza horizontal de reacción que va a darle estabilidad y va a mantener quieto a ese apoyo. Es decir, que se cumple que en este tipo de sistemas aparecen esfuerzos horizontales en los apoyos, es decir, fuerzas horizontales.
En este caso un cable, vean ustedes acá a la izquierda, hay un peso colgando del cable que está sujeto de dos vínculos articulados. Uno de los vínculos va a estar fijo y al otro le vamos a dar la posibilidad de que se mueva. Vean ustedes que tenemos la acción del peso hacia abajo y la reacción de los vínculos hacia arriba. En este caso no hay otro esfuerzo o otra fuerza presente en el sistema, entonces tenemos solo fuerzas en dirección vertical. Si yo intento correr este vínculo hacia la derecha, este que quedó quieto va a desarrollar una fuerza a la izquierda impidiendo que haya desplazamiento en él. Vean ustedes que yo sigo desplazando hacia la derecha, ya estas fuerzas cambian de dirección, se dirigen a sostenerse de los vínculos, el peso sigue estando pendiente del cable y obviamente aparece esta reacción horizontal debido a que yo estoy estirando este vínculo, llevándolo hacia la derecha. En un caso extremo, hago más fuerza para levantar este peso y obviamente este vínculo va a reaccionar con mayor fuerza. Es decir que yo para tratar de que este cable quede en posición horizontal tengo que hacer un gran esfuerzo. Y estoy evidenciando esfuerzos horizontales en los vínculos o en los apoyos de estos sistemas. Bien. ¿Se acuerdan que hablábamos del funicular? El funicular era la forma que adoptaba ese cable colgante cuando se le aplicaban distintos pesos repartidos a lo largo del mismo. Si nosotros damos vuelta, ese cable lo transformásemos en un arco, podemos decir que el funicular de los sistemas de compresión y de tracción va a ser la trayectoria natural de los esfuerzos. Vamos a ver un poquito qué pasa. Si yo colgase todos estos cables de una superficie horizontal y le aplico, vean ustedes acá que se le van aplicando cargas con estas varillas, vean ustedes cómo adquieren esta forma estos cables colgantes. Acá estos son más largos y tienen estas cargas y van adquiriendo esta forma debido a las cargas. A través de cada uno de estos cables se van a desarrollar los esfuerzos naturales de este sistema. En este caso son todos esfuerzos de tracción, es decir que los cables están pendientes de esta superficie horizontal superior y están siendo traccionados por los esfuerzos que van hacia abajo, las fuerzas. Este sistema transmite cargas, como dice acá, por simples tensiones normales de compresión o de tracción. Si hay compresión, no hay tracción, o viceversa, a través de su forma material, es decir, a través de esta forma que adquiere el funicular. Si ahora se nos ocurre invertir esta imagen, vamos a tener una estructura de arcos que van a conducir todas estas cargas verticales que penden sobre estos hilos de manera muy eficiente hacia los apoyos. Esto es un estudio que hizo el arquitecto Gaudí para desarrollar uno de sus proyectos más importantes y que él no pudo verlo culminado, que es la iglesia o la capilla de la Sagrada Familia. Vean ustedes, imagínense que esto habrá estado como estaban estos cables, él le dio esta forma, lo rigidizó, lo dio vuelta, verificó la estabilidad y terminó armando
este proyecto. Vean ustedes cómo de manera tan simple se puede lograr una estructura. A su vez, esta estructura es muy compleja, pero bueno, eso es tema para otra materia. Veamos ejemplos de las estructuras de forma activa. Acá de vuelta tenemos en una foto más antigua el Coliseo de Roma. Vean acá ustedes cómo los arcos son el sistema estructural preponderante en este edificio. Acá ven cómo se contrarrestan los esfuerzos que deberían ir hacia el costado con estos contrafuertes. Eso, de todas maneras, ahora no lo vamos a analizar, ya lo van a estudiar más adelante con mayor profundidad en otras materias. Acá tenemos otra estructura, un viaducto, el viaducto de Garavit en Francia, es un puente ferroviario, es el puente en arco más largo que existe en el mundo. Vean ustedes cómo este arco está apoyado en sus extremos y evidentemente no tiene desplazamientos porque hay unos apoyos, vean, de mucha rigidez que impiden que se desplace horizontalmente para que no se deforme. Bien, este otro puente en arco, vean ustedes acá el arco, del cual penden estos elementos tensores y sustentan toda la calzada. Esto es otra obra de Calatrava, el puente de la Alameda en Valencia. Esta es una obra mucho más majestuosa en Dubái. Vean ustedes el puente en arco y acá apenas se aprecian, pero están los tensores que penden del arco y sustentan la calzada donde circulan los vehículos. Otra estructura tensada, bueno, esta es una estructura tensada ya a diferencia de los arcos que trabajan a la compresión. Las estructuras colgantes son estructuras que trabajan a la tracción. Creo que esto lo mencioné muy sutilmente, lo recalco ahora. Los cables, por su flexibilidad, solo pueden trabajar a la tracción y los arcos que tienen un poco más de rigidez pueden trabajar a la compresión. Bien, este es un puente colgante en San Francisco. Este otro puente atirantado porque lo llaman a estos elementos tensores tirantes. En Pereira, vean ustedes unas grandes pilas trabajando a la compresión y después toda la estructura está siendo sujeta por elementos que trabajan en la tracción. Es decir, canalizan los esfuerzos principales a través de su forma material. Un ejemplo local, el puente Chaco Corrientes o puente General Manuel Belgrano. Tenemos elementos que forman las pilas principales del puente, que están trabajando la compresión, acá lo marcamos en rojo, y estos elementos tensores que se llaman obenques son los que están trabajando a la tracción. Acá vemos una estructura de madera, que no habíamos visto un ejemplo de estructura de madera en forma de arco, trabajando a la compresión. Vean ustedes cómo esta estructura y esta se contrarrestan los esfuerzos horizontales en estos apoyos fijos. Y así sucesivamente va ocurriendo con las otras, en los otros apoyos. Acá tenemos un puente peatonal. Vean ustedes
un arco de madera trabajando la compresión y todos estos elementos tensores de los que pende la calzada están trabajando a la tracción. Bien, ahora vamos a trabajar en los sistemas de vector activo. Los sistemas de vector activo están compuestos por elementos cortos, sólidos y rectos. Los esfuerzos se transmiten según la dirección de su eje longitudinal, es decir, que vamos a tener fuerzas, en este caso de tracción, y fuerzas de compresión, que son las que pueden transmitirse en los ejes longitudinales de las piezas. Estas piezas, que son elementos cortos y rígidos, se van a ensamblar de manera que formen triángulos. Como ven acá, estos triángulos en sus vértices van a estar uniendo a las barras por medio de nudos. Entre este nudo y este nudo va a haber una barra, o sea que tenemos 3 nudos y 3 barras en este caso. ¿Y por qué se utiliza el triángulo? Porque es la única forma o la única composición geométrica que es estable y completa, es decir, que no sufre deformaciones. Los nudos, en este caso, son elementos articulados para que entre un nudo y otro solamente puedan llegar barras y que los esfuerzos que se transmitan en las barras sean solo de compresión o de tracción. Es decir, que si acá tengo una articulación y acá otra, cuando aplique una fuerza en los extremos, los únicos esfuerzos que van a poder aparecer en las barras son esfuerzos de compresión o de tracción, esfuerzos axiales. Acá vemos ejemplos de nudos articulados, que es un requisito de este sistema. No pueden haber nudos empotrados, tienen que ser articulados. Vean ustedes cómo esta pieza encaja acá entre estas dos planchas y con un perno que pasa por este ojal se producen las articulaciones y en cada uno de estos elementos pasa lo mismo. Bien, ¿por qué decíamos que los triángulos eran la única composición geométrica estable y que no se podía deformar? Acá lo podemos comprobar. Si a una composición de 4 barras formando un cuadrado con todos los extremos articulados, o sea, los nudos, le aplico una fuerza y sujeto de esta barra la dejo fija, va a ocurrir que el sistema se va a desplazar en la dirección de la fuerza, provocando deformación del cuadrado, transformándolo en un rombo. ¿Cómo yo puedo lograr estabilizar esto? Mediante una diagonal. Puede ser con esta dirección, uniendo estos dos nudos, o con esta dirección, uniendo estos dos nudos. Vean ustedes, ahí formo dos triángulos, vuelvo a tener formas estables, indeformables. En este caso, si yo aplico la fuerza, si a esto lo vemos como un cable, este cable se estiraría. Vamos a volver al caso anterior, vean ustedes que esta diagonal, en este caso, se alargó, y en el caso contrario, esta diagonal acá se acortó, es decir que esta diagonal estaría trabajando a la compresión si tomamos en cuenta los conceptos de esfuerzos de tracción y de compresión. El esfuerzo de tracción tendía a separar las secciones porque las fuerzas de los extremos eran divergentes, y en este caso la acción de esta fuerza con esta configuración de barras
tendería a acortar las secciones, o sea, a juntarlas. Estaríamos hablando de un esfuerzo de compresión. Estos son ejemplos de distintas cabreadas. Después lo van a tener ustedes para analizarlo o estudiarlos con más detenimiento. Vean la variedad que se puede lograr de elementos de vector activo. A estas estructuras que vemos acá las llamamos cerchas o cabreadas. Vean ustedes que se cumple que siempre todas las formas responden, las formas que se obtienen a través de la unión de barras y nudos son triángulos. Bien, si tenemos en este caso una cabreada de cordones paralelos, vamos a tener a las piezas o las barras horizontales superiores, las vamos a llamar cordón superior, que están pintadas en celeste. Las de abajo, cordón inferior, que están pintadas en amarillo. Todas las barras amarillas forman el cordón inferior, así como las de color celeste forman el cordón superior. Las barras pintadas en negro, que son verticales, las denominamos montantes, y a las que están en verde, como ya bien lo dijimos, son diagonales. Esto mismo podemos verificarlo en estos esquemas. Acá tenemos, en este caso, del tipo D, cordón superior, son los cordones inclinados, cordón inferior, el cordón horizontal, todas las barras verticales son las montantes y tenemos después las diagonales. Volvemos a repetir, estos sistemas están compuestos por barras y nudos. Los nudos son rótulas o articulaciones para permitir que solo haya esfuerzos de compresión o de tracción en las barras. El sistema en sí funciona con barras que van a trabajar a la tracción y barras que van a trabajar a la compresión. Acá en este caso podemos ver que el sistema está solicitado por fuerzas W en los nudos inferiores. Vean ustedes que tenemos el cordón, todo el cordón superior está marcado con un color, con un espesor, y el cordón inferior está con un espesor más delgado. Inclusive las diagonales. Lo que podemos analizar acá es que todos los elementos que están con un espesor más delgado están trabajando a la tracción, vean ustedes acá, y los elementos que están trabajando a la compresión son los que están dibujados con un espesor mayor. Las barras que forman las montantes, a pesar de que en el nudo está habiendo una fuerza que va hacia abajo y que supondría que esta barra debería ser la tracción, si uno hace un análisis, el análisis correspondiente, se va a dar cuenta que estas barras todas están trabajando a la compresión, inclusive estas. Estas que están marcadas con líneas de trazo no estarían teniendo ningún tipo de esfuerzo, por eso que están marcadas con línea de trazo. En este caso, las diagonales están puestas de otra manera. Vamos a la anterior, vean que estaban las diagonales iban de un extremo exterior hacia el interior, desde arriba hacia abajo. En este caso van desde abajo hacia arriba, desde el exterior al interior, y se verifica que ahora las diagonales están comprimidas
el cordón superior sigue estando comprimido como debería ser, el cordón inferior siempre traccionado, y ahora las montantes se verifica que están trabajando a la tracción. Pasamos. Acá tenemos un ejemplo realizado por los alumnos y podemos verificar, ustedes lo van a poder analizar después en la guía que les demos. Estas diagonales trabajan a la tracción, esto está apoyado en este extremo y en este extremo con estas cargas como está indicadas acá. Todo lo que está en rojo trabajaría a la compresión y todo lo que está en azul a la tracción. Otro ejemplo también se lo verifica a través de un análisis que ustedes lo van a hacer luego de esta clase y van a poder verificar todo esto que les estoy contando. Acá vemos lo que les dije recién, las barras trabajan simultáneamente, algunas a la tracción y otras a compresión. Tenemos acá ejemplos de puentes con estructuras de vector activo. Vean ustedes, estas son de cordones paralelos. Esta tiene el cordón superior en forma curva. Esta es una vivienda con estructuras de vector activo, principales de vector activo de madera. Vean ustedes cómo las cargas, o sea, los elementos que apoyan sobre la estructura, apoyan sobre los nudos. Esto es algo que se me pasó decirles. Las cargas en estos sistemas van siempre apoyadas sobre los nudos. No se apoyan en las barras porque si se apoyasen en las barras, tendríamos esfuerzos de flexión y no son convenientes en estos sistemas. Otro ejemplo de sistemas de vector activo, cerchas planas. Vean ustedes acá las líneas estas de las estructuras sobre la que va a apoyar la cubierta, también apoyan sobre los nudos. Bueno, esto lo vimos recién como sistema de forma activa, pero vean ustedes que está trabajando por la forma este arco. Pero si vamos a ver con más detalle, toda esta estructura está hecha por reticulados, o sea que es una combinación de sistemas que trabajan por la forma y a su vez para darle rigidez se arman sistemas reticulados. Vean ustedes que siempre están presentes los triángulos, a pesar de que acá parece que hay formas de figuras cuadradas, se aprecian elementos que van diagonalizando y formando triángulos. Así como les dije recién que había estructuras de vector activo planas, tenemos también estructuras de vector activo tridimensionales. Un ejemplo lo podemos ver en la estación terminal de la ciudad de Resistencia, donde toda la estructura del techo está conformada por este tipo de estructuras de vector activo tridimensionales. Acá vemos cómo esta estructura se apoya en estos puntos y en esto y cubre todo este espacio. Estas son estructuras de mucha importancia. Acá tenemos otra estructura de vector activo que adquiere forma curva en sus cordones y vean ustedes cómo siempre trabajan triangulando todas las barras, la disposición de las barras. Bien. Bien, seguimos con los sistemas de masa activa. Bueno, los sistemas de masa activa están compuestos por elementos lineales rectos y fijos en longitud, con resistencia a la flexión. Es decir, que el esfuerzo que caracteriza a estos sistemas es el esfuerzo de flexión. Como bien sabemos, desvían las fuerzas 90 grados con respecto a su eje.
es decir, de una fuerza vertical que se apoya sobre una viga horizontal, es desviada a 90 grados hacia sus extremos. Así como este sistema tiene esfuerzos de flexión, también van a aparecer esfuerzos cortantes que en este curso no los vamos a analizar, simplemente debemos saber que el esfuerzo característico de estos sistemas es el esfuerzo de flexión, pero que pueden ocurrir esfuerzos cortantes. La característica también que define la acción resistente de estos sistemas es la deformación del eje longitudinal. Si tenemos una viga que le aplicamos apoyada en sus extremos y le aplicamos una fuerza perpendicular a su eje, esta pieza se va a deformar adoptando el eje recto, que era recto, va a adoptar la forma de una curva. Y bien, si bien recuerdan ustedes, del lado exterior o del lado convexo de la curva vamos a tener esfuerzos de tracción y del lado interior o cóncavo esfuerzos de compresión. Ya lo habíamos verificado en el ejercicio anterior. Si teníamos una pieza horizontal, una viga dispuesta de esta manera, y teníamos una viga dispuesta de esta manera, donde la sección acá estaba más concentrada cerca del eje y la sección, en este caso, está más alejada del eje, lo que nos va a dar es que esta sección, donde la masa se concentra más lejos del eje, va a tener más resistencia frente a los esfuerzos que solicitan a estas estructuras. Lo mismo ocurre con este tipo de perfiles que concentran lo más lejos posible de su masa respecto del eje neutro. Acá podemos leer, para resumir, si la sección de la viga, mientras más se aleje la masa en su distribución con respecto al eje neutro, más resistencia tiene la estructura. O sea que esta estructura va a ser menos resistente que esta, y que esta, que es el perfil de una barra laminada en hierro o acero, que tiene esta forma y se llama perfil doble T. Esta es una sección rectangular, vertical, que es más eficiente que esta que está en forma apaisada o horizontal. Acá podemos ver ejemplos de estructuras de masa activa, trabajando la flexión tanto las vigas principales como las vigas secundarias, que son las que van a sustentar la cubierta, por las que se va a fijar la cubierta. Vean ustedes acá cómo los cantos son todos verticales, los cantos mayores. Y vean acá cómo se deforma esto estando dispuesta de manera horizontal. Así que la mayor rigidez es cuando la pieza tiene el canto mayor de forma vertical. Otro ejemplo de estructura de masa activa, acá esta viga metálica, esta, que son elementos que trabajan a la flexión. Estructuras de madera, vean ustedes la distancia que cubren entre los apoyos, entre este apoyo y el que está hacia la izquierda. Acá tienen la escala de una máquina para que tengan idea que estamos hablando de luces de 30 a 40 metros de luz sin apoyos intermedios. Otro sistema estructural de masa activa. Vean acá estos elementos de madera están trabajando la flexión, se apoyan en estas columnas inclinadas, que en este caso están empotradas en los nudos, y esta columna también, aparte de trabajar a la compresión, está trabajando a la flexión por los esfuerzos que
se producen a través de se transmiten a través del empotramiento. Acá una vivienda donde todos estos elementos laterales y los que están acá, los entrepisos, vean acá elementos trabajando a la flexión, estructuras de masa activa, estos elementos sosteniendo los techos son vigas que trabajan en la flexión, en las mismas losas son elementos estructurales de masa activa. Acá se vuelven a ver las vigas apoyadas sobre las columnas. Acá una viga en voladizo apoyada en esta pared. Vean ustedes cómo vuela hacia acá y este elemento vuela hacia allá también. Vienen todos elementos trabajando a la flexión, sistemas de masa activa. El último de los sistemas individuales es el sistema de superficie activa. En este vamos a ser también muy breves, porque es un sistema que cuesta interpretar la manera en que funciona y no es tema de este curso ahondar en las características del mismo. Estos subsistemas trabajan como estructuras de membrana porque son estructuras muy delgadas y por la continuidad superficial que tienen. Podemos dar como característica que son elementos superficiales que pueden desempeñar funciones resistentes si se dan ciertas cualidades. Ya vamos a ver también que se pueden combinar las formas de las superficies para formar mecanismos que puedan transmitir fuerzas hacia los apoyos. La continuidad estructural les da la resistencia a esfuerzos de compresión, tracción y corte. Estas características ustedes las van a ver en otro curso con mayor profundidad. Acá vamos a tratar de hacerles ver cuáles son las características que los definen. Otra mención que podemos hacer de las características es que la capacidad de transmitir cargas depende de la posición relativa de las piezas respecto a la dirección de las fuerzas. Vamos a ver ahora un ejemplo de esto. Las estructuras superficiales horizontales están perpendiculares a la dirección de las fuerzas. Cuanto más aumenta la superficie, menos resistencia tiene esta estructura. Ahora ya vamos a ver un ejemplo de esto. Y las estructuras superficiales verticales, cuanto mayor crece el canto más rigidez tiene, aumenta la resistencia del sistema estructural. Voy a interrumpir un poquito las filminas, voy a hacerles una pequeña demostración para ver de lo que estoy hablando. Si yo tomo una hoja de papel, vean ustedes, quiero sustentar el peso de este recipiente de como es adhesivo, vean ustedes que esta es una superficie horizontal. Cuanto, vean, si yo apoyo así, se deforma un poco. Si apoyo así, cuanto más grande la distancia, más se deforma. Entonces, imagínense que quiero poner un peso acá y se cae. Ahora, si yo pliego esta superficie dándole esta forma al plegado, lo que estoy haciendo es transformar en muchos cantos verticales combinados de esta forma. Ahora esto lo apoyo, me tomo mi mano por un lado y este rociador por otro, y
Vean ustedes cómo ahí, aprovechando la forma de este plegado, puedo darle rigidez a esta estructura y resistencia para que pueda, a través de la forma de la superficie, sustentar el peso de este recipiente. Bien, seguimos hablando de los sistemas de superficie activa. Volvemos a las filminas. Entonces, cuanto mayor es la superficie horizontal, las cargas van a ser perpendiculares porque son verticales, el sistema disminuye su resistencia. Si las fuerzas están en la dirección de la superficie, como vemos acá, cuanto más aumenta el canto, el tamaño de la superficie, mayor resistencia adquieren. Acá vemos ejemplos de lo que les mostré recién. A esto le llamamos, a la acción de la superficie dispuesta de manera horizontal, se llama acción de placa, y a la superficie dispuesta de manera vertical tenemos acción de laja. Si combinamos, como vimos recién, tenemos lo que es acción de un pórtico y es lo que nos da la rigidez a través del plegado para que esto pueda resistir mayor esfuerzo. Bien, estas características ustedes después las van a poder profundizar en otras materias, pero les decimos, estos sistemas estructurales deben tener una forma correcta y continuidad superficial. Me refería a forma correcta cuando hablaba de este plegado dispuesto de manera conveniente, apoyando así, tengo resistencia. Si yo apoyase en la otra dirección, vean ustedes, vuelve a perder resistencia. A su vez, deben contar con rigidizadores en los extremos, los bordes, para conservar la forma, para que no se despliegue esto y pierda resistencia. Vamos a ver en uno de los ejemplos cómo son esos rigidizadores. Acá justamente, vean en estos lugares, estos elementos actúan como rigidizadores de la forma para que no se despliegue y pierda resistencia. Superficies de plegados rectos, superficies de simple curvatura, vean ustedes acá la escala de una persona respecto al tamaño de la estructura. Acá tenemos otro ejemplo de superficie de simple curvatura, en este caso la Ópera de Sydney en Australia. Este es un proyecto, un restaurante en México del arquitecto Félix Candela. Son paraboloides hiperbólicos. Esto tal vez lo puedan ver o consultar en ciencias básicas a qué responden este tipo de superficies. Vean ustedes la riqueza que tiene este tipo de superficies que vienen a través de ecuaciones matemáticas, y acá pueden ver cómo van conformando espacios con estructuras superficiales muy delgadas, que es una de las características de estos sistemas. Perdón, me aceleré acá en el paso. En el aeropuerto de la ciudad de Resistencia también tenemos estructuras de superficie activa que son paraboloides hiperbólicos, que van siendo unos puestos al lado del otro o superpuestos para formar el techo de todo lo que es el aeropuerto, del edificio del aeropuerto. Vean ustedes, hay un montón de este tipo de estructuras que son, de vuelta repito, estructuras muy, muy delgadas. Esta es un templo, la Catedral de Tokio. El arquitecto Kenzo Tange también trabajó con paraboloides hiperbólicos. Esta es una imagen de este edificio. Y por último, estructuras de superficie activa tensadas. No vamos a entrar en mayor
profundidad acá tampoco, pero vean ustedes un ejemplo de lo que puede hacerse con estructuras de superficie activa tensadas. Estas sí son estructuras muy, muy delgadas. Es lo que tiene el espesor de la lámina. Vean ustedes la escala también de todo esto, de todo este edificio. Acá pueden ver el tamaño de los autos y el tamaño de lo que es la cubierta. Por último, vamos a ver lo que son las estructuras verticales. En este caso, no hablamos de un sistema propio, sino hablamos de estructuras verticales. Estas estructuras son elementos sólidos y rígidos. Se extienden predominantemente en altura, están asegurados contra esfuerzos laterales. Ya vamos a ver un poquito a todo esto que les estoy diciendo a qué se refiere. Están anclados firmemente en la base y recogen las cargas de los planos horizontales superpuestos y las van transmitiendo hacia la base. Vamos a ver qué significa. Bien, son elementos esbeltos, dispuestos de manera vertical. Están firmemente anclados en la base para evitar que vuelquen. Están asegurados contra esfuerzos laterales. Vean ustedes que frente a los esfuerzos laterales, en este caso el edificio tiende a deformarse soportando esfuerzos de flexión en la estructura vertical. En el segundo ejemplo, lo que se está analizando son los vínculos del edificio con el suelo, donde, si ustedes se recuerdan el ejemplo que vimos de estabilización de un cuerpo a través de los momentos, estas fuerzas de viento soplando desde el lado izquierdo tienden a hacer un giro en este sentido, un giro horario. Y las fuerzas que se evidencian acá en la base, esta tiende a ir hacia abajo, esta está haciendo una reacción hacia arriba y generan un momento estabilizador al vuelco antihorario. Por último, también el otro mecanismo que trabaja para la resistencia frente a las cargas laterales es el de los esfuerzos de corte, donde el basamento está teniendo una reacción hacia la derecha y el edificio acá está con una acción hacia la izquierda. Vean ustedes, y ahí se va produciendo los desplazamientos relativos de las distintas secciones que producen esfuerzos cortantes. Borramos un poquito acá. Vamos a repasar una de las características que me parece que estoy olvidando. Recogen las cargas en planos horizontales superpuestos y las transmiten a las bases. Bien. Suponiendo que estos son los planos horizontales de los entrepisos, la estructura va recogiendo los pesos de cada uno de estos pisos y lo va llevando hacia la base, transmitiéndolos a través de las columnas. Estas estructuras carecen de mecanismo propio. Es decir, no son estructuras de forma activa, propiamente dichas,
no son estructuras de vector activo, ni son estructuras de masa activa propiamente dicha. Se pueden armar por una sola de ellas o por la combinación de de dos o más de las estructuras que vimos antes. Por la altura y sobre el T son susceptibles de esfuerzos horizontales, que es lo que estuvimos viendo, y requieren continuidad de los elementos que transmiten las cargas al suelo. Obviamente que es lo que estuvimos hablando. Esos planos horizontales, que son los entrepisos, van a ir transmitiendo de columna a columna hasta llegar al suelo las cargas de los pesos propios y las cargas accidentales. Bien, acá podemos ver distintas combinaciones de sistemas. Si yo planteo acá elementos verticales, donde los elementos horizontales están solamente apoyados como articulaciones, vamos a ver que las deformaciones en la estructura son mayores. Acá tenemos elementos vinculados que están trabajando como estructuras de masa activa, es decir, a la flexión. Estos elementos solicitados por el viento están trabajando a la flexión, más allá de que también trabajan en la compresión. Y a su vez, estos elementos horizontales, todos ellos, estos planos horizontales que son los entrepisos, son elementos de masa activa, trabajan en la flexión, pero están vinculados con articulaciones, es decir, que no transmiten rigidez a la estructura, por ende, se deforma mucho más. En este caso, ya los nudos no son articulaciones, sino son empotramientos, entonces se transmiten las rigideces de los elementos verticales a los elementos horizontales y viceversa, y acá seguimos teniendo un sistema de estructura de masa activa, pero ya no se deforma tanto. Vean ustedes acá cómo estamos, sin mencionarlo, estamos hablando de vínculos. Acá hay vínculos articulados, acá hay empotramientos en estos nudos, y para ayudar más a la rigidez, se le suma elementos que conforman estructuras de vector activo, o sea, ya estamos mezclando sistemas de vector activo y de masa activa, y estamos dándole mayor rigidez a la estructura del edificio, que es lo que uno busca hacer cuando diseña una estructura, darle mayor eficiencia. Vean, esta primera es poco eficiente porque se deforma mucho, y esta última de las tres es la más eficiente. Acá tenemos una comparativa de distintos edificios. Este es el más antiguo de todos, el Empire State, que está en Estados Unidos, que apenas llega a no alcanza a llegar a los 400 metros, y los últimos proyectos, la Torre Kingdom, que llegaría a 1000 metros de altura, es decir, 1 kilómetro. Estos son los sistemas de estructuras verticales. Bueno, para ir cerrando, como vimos que había combinación de sistemas estructurales en las estructuras verticales, acá tenemos lo que vemos desde afuera de una obra del arquitecto Frank Gehry. Es un museo, el Guggenheim. Vean ustedes la plasticidad de las formas, la riqueza de formas que hay acá. Vamos a ir viendo cómo se fue armando esto y a qué sistema estructural responde. Otra vista del museo. Acá tenemos otra más cerca. Estas placas son de titanio. Y acá vemos cómo se fue conformando toda esa forma para que después la revistan. Sistemas de las
de los cerramientos exteriores, sistemas estructurales de vector activo, combinados con elementos, acá ven la cubierta de elementos trabajando la flexión, es decir, de masa activa. A su vez, los entrepisos son estructuras de masa activa. Y en la parte inferior, vean ustedes, este es uno de los cerramientos, acá tenemos estructuras de forma activa. Es decir, que en las estructuras muchas veces vamos a encontrar combinaciones de los distintos sistemas, siempre tomando en cuenta a las estructuras no como piezas aisladas, sino como un conjunto ordenado de manera organizada, formando un sistema complejo que le da estabilidad al edificio. Y acuérdense, bien, ahí terminó la presentación, acuérdense que ustedes son los que le van a dar vida a las estructuras. Hasta aquí llegamos, hasta luego.